¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da un gusto saber que me están escuchando. Les quiero presentar a Ana María de Bo, Anita para los amigos. Y ella viene hoy día a Cuentos al Viento. Anita es guionista, es escritora, feminista. En algunos de sus libros dice por ahí que además es madre de Paula y Pablo, es abuela de Juliana. Les podría contar un largo currículum, pero ¿qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, Vivian. Muchas gracias por invitarme. Realmente un gusto, un Gracias honor. a ti por estar aquí en este Sí, encuentro, sí. en que Un saludo a todos los que nos estén viendo. y a todos los que nos van a estar Sí, escuchando, sí. digamos, en este programa que estamos armando. Sí, Y como ya va partiendo el año, tenemos muchas cosas que celebrar, que discutir, que conversar. así es. Tenemos montones de preguntas. Ya. Y las Aquí estamos. preguntas... Aquí estamos. Primero cuéntanos un poco como de tu escritura, así en Ujú. términos generales, cómo te aproximas. Mira, mi escritura está siempre en proceso de aprendizaje. Yo creo que todavía estoy en busca de. eh, de hecho, empecé bastante tarde. Yo empecé a los 50 años a escribir de frentón, a dedicarme a esto. Entonces, ha sido un proceso, yo te diría, con mucha buena energía en general, porque a pesar de las predicciones de que empezar muy tarde, de que todo rodeado de jóvenes, que no, me ha ido bien en general, ¿ya? No me puedo quejar. No me puedo quejar en él. No, Es pues, como, es eso se como, debería de golosa, porque, bueno, sabemos que sí, mucha gente te lee, te sigue, sabemos que haces talleres con mujeres. sí, sí, sí. Y cuéntanos un Entonces, poquito, por ejemplo, vísperas ahora de celebrar mm, el Día de la Mujer, que además da inicio a sí, muchas cosas importantes para este año. tal cual. ¿Qué es esto de ser escritora feminista? Mira, yo diría, lo que pasa es que primero hay que aclarar algo importante, que el feminismo no es solo para mujeres, ¿ya? El feminismo para mí, y para muchas, por supuesto, porque hay muchos tipos de feminismo, es un movimiento social que abarca a toda la humanidad, hombres y mujeres, ¿ya? Lo que pasa es que en el feminismo las ideas vienen desde nosotras, ¿ya? Pero son ideas para hombres y mujeres. Por lo tanto, cuando uno dice escritora feminista, yo creo que independiente este nombre, es parte de la escritura en general. De hecho, tú misma hace un rato conversábamos, encuentras cuentos muy feministas Sí. en boca de personas que no son feministas, que no se dicen feministas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que poner este rótulo a mí me enorgullezco de ser feminista, pero no implica limitarte en la escritura. No implica limitar ni los personajes, ni las situaciones. Yo creo que al revés, el feminismo implica ampliar la visión, más que limitarla. Oye, y yo Ujú, tengo una curiosidad, mira. Yo sé que tú haces talleres con mujeres. ujú, Con este movimiento social que ha ujú. ocurrido tan relevante en este país, ¿qué inflexiones tuvo la escritura? ¿Qué es lo que fue apareciendo? Totalmente, o sea, la influencia fue tremenda. O sea, es como ir en un tren y de pronto un freno feroz, pero un freno que nos hizo reflexionar, tomar conciencia. Fue un momento que yo creo histórico. Yo creo que la conciencia de lo histórico nos abarcó a todos, ¿sí? Eh, Decir, estamos en este momento, esto es un estallido por estas razones. Cuando dicen que no sabían por qué,
yo creo que francamente hay gran parte de la ciudadanía sabía exactamente por qué se estaba produciendo esto. Es como creer que los escuchantes eran ingenuos. Claro, o sea, es que estamos viviendo una situación, un sistema inhumano, feroz, que a todos nos tiene acogotados, que a todos nos tiene Removido. removidos, nos tiene, pero prisioneros, esclavos. Entonces, decir que este estallido se produjo por circunstancias que no habíamos previsto es realmente una mentira gigante para mí, Sí. porque donde yo he estado, en el entorno que me he movido, todos sabíamos qué es lo que podía pasar y cuándo iba a pasar, inclusive. No, la forma, no. Yo creo que eso es lo único que no se tenía previsto, pero que esto iba a pasar, sí. Y hay muchos estudios, investigaciones inclusive, que se habían hecho en ese sentido. Entonces, Y en el trabajo concreto, en el práctico, trabajo concreto, ¿cómo el ocurrió tema se introduce absolutamente. O sea, de hecho yo, lo que te mostraba en el taller este que hice con jóvenes de la bandera, que fue espectacular, la idea primera era que íbamos a hacer un taller sobre herramientas literarias para aprender a escribir, qué sé yo, pero inmediatamente cambiamos el foco, obvio. Y dijimos, ¿Tuviste jóvenes de primera línea? sí, vi a uno, y yo creo que habían varios, pero no lo confesaban como este joven así que lo dijo tranquilamente. Me habría interesado mucho seguir, pero no siguió por sus actividades, ¿te fijas? Por todo lo que tenía que hacer. Pero sin duda, o sea, lo que yo hice fue decir hasta aquí llegamos con el taller que habíamos planeado y sigamos con esto. ¿Cuáles son sus impresiones? Escriban lo que están viviendo, lo que están sintiendo. Para mí eso es importantísimo en la literatura, la emoción. Yo creo que emoción, uno. Todo lo demás se aprende. La emoción es la tuya, es la propia, es tu voz propia. Entonces, yo creo que logramos, lástima que el tiempo no fue muy corto, pero logramos en alguna medida eso, que las personas y de los otros talleres lo mismo. En todos los talleres que yo hago, se volcó la literatura hacia el momento histórico. Es un testimonio en el fondo. Es decir, yo estoy viviendo esto y quiero dejar mi testimonio. Oye, en estas conversaciones de mujeres y a propósito del Día de la Mujer y este Sí. evento, en el último tiempo ha surgido muchas intensidades. Mm. Y por tanto también ha habido momentos que han sido más bien acongojados, Sí, traumas que se han reactualizado, momentos más esperanzadores. sí. ¿Cómo dirías tú que en el proceso que ha ido ocurriendo en estos últimos 5 meses, en qué minuto estamos respecto del público, la gente con la que tú has estado conversando ¿En qué en tus minuto? talleres? ¿En qué Mira, emoción, podríamos sí, decir, estamos? sí, te entiendo. Bueno, empezamos con la emoción viva del entusiasmo. Yo creo que la mayoría, por lo menos mi Efectivamente, fue así. entorno, fue entusiasmo total, esto se viene fantástico. Segundo momento, ya, pero ¿qué hacemos? ¿Ya? Nos pilló esto, los chiquillos sabrán qué hacer. Es como mucha interrogante. Y luego yo te diría un momento de depresión, también de depresión, al ver la reacción de los que tienen a cargo este bot. ¿Ya? Entonces, ver que no pasaba nada, que el discurso era el mismo, exactamente el mismo, repetido, que las soluciones que se daban eran parches, puros parches. Hay un momento y yo te diría que ha durado un poco hasta ahora,
Lo que sí también, eh, afortunadamente, acompañado de organización, porque las personas tal vez dejaron de ir a las marchas, no tan multitudinarias como las Sí. primeras, pero sí hay mucho cabildo, hay mucha organización en las poblaciones, he sabido de regiones donde la gente está abocada ahora a lo que nos convoca, que es el plebiscito. Y eso es esperanzador, a pesar de que los medios de comunicación son Mira, de una una pregunta censura. que a lo mejor es pura proyección, pero Sí. cuando llegó el momento como de la desazón, Mm. o sea, ver como los territorios ocupados y esas cosas que fueron pasando, ¿cómo sirvió en ese momento la escritura, la Sí. conversación, el grupo, para poder ponerle perspectiva a la emoción Mm. triste que estaba surgiendo o a la reactualización Sí. de traumas antiguos, por ejemplo, Sí, sí, mucho, para ir sanando? mucho, sobre todo en personas mayores. Yo creo que el trauma fue ese, eh, como revivir Sí. cosas del pasado, independiente que para mí no tiene nada que ver con el pasado, pero se revivió mucho. eh, bueno, toda esta violenta reacción de las policías y de las Fuerzas Armadas, eso también creó un poco de pánico, te diría yo. Y se tradujo en la escritura, o sea, cuando se escribía, no se escribía como tal vez escriben los jóvenes, ¿no? Mm, Más mirando al futuro, lleno de esperanza, esto Más se tiene que urgente. acá, claro, sino esta cosa del miedo. Yo creo que el miedo, lo que estamos Sí, un poco hablando, el miedo paraliza, el sí, miedo es lo peor que le puede ocurrir y que nos ha ocurrido. Yo creo sí. que todos estos productos, todos estos años de silencio, es producto del miedo. Entonces, salir de eso, para muchas personas traumatizadas, obviamente, por torturas, por violencias, etcétera, es yo te diría, es un peso muy enorme Sí. que tienen que sanar de alguna forma, ¿no? Independiente, como te digo, que para mí las circunstancias no tienen mucho que ver respecto de la dictadura. Pero la violencia con la que se respondió al pueblo fue feroz, feroz, y tiene sus consecuencias. Y sus Sí, costos. y sus costos. Claro, Sí, los todos costos. han sido terribles, Los costos, dramáticos, de hecho, yo he tratado de permanentes. buscar actualizado cuántos son los muertos, los torturados, los detenidos, y el Instituto de Derechos Humanos no tiene esa información a la Porque vista. probablemente están tan en la acción todavía que entonces van juntando información y como la historia se está escribiendo todavía, Claro, pero habrán ya hace algunos rato que recopilando eso. no veo, porque tenían unos cuadritos, Sí. ¿te fijas? Con número de muertos, ahora no están. No sé, ya uno empieza a sospechar de todo en realidad. Oye, Pero, y mira, como el tiempo es finito sí, en sí, sí. esto, yo tengo dos preguntas. Una que tiene que ver con, si tú tuvieras un grupo de personas frente a ti que están en la necesidad de empezar a escribir, de vaciar estas emociones, Ujú. ¿cuáles podrían ser como los consejos básicos? Y la otra pregunta tiene que ver con eh, cómo nos articulamos en grupo, en las conversaciones de grupos de personas, en Mm, el estar con el otro, a través de lo que hemos escrito o mm, de lo que sencillamente conversamos para escribir posteriormente. ujú. Bueno, para empezar, respecto a la primera pregunta, yo creo que es atreverse. Para mí no hay, o sea, precisamente a raíz del miedo, y sobre todo mujeres, ahí sí yo me pongo feminista, porque las mujeres siempre, bueno, históricamente nos hemos quedado en silencio, o nos han mantenido en silencio. Entonces, esta sensación de querer escribir, pero no puedo, o no me atrevo, es muy, muy, muy de mujeres.
tú tienes a hombres, yo he estado en talleres con hombres y es totalmente diferente cómo enfrentan la posibilidad. Es más, los hombres, no te digo todos, pero en general los que me han tocado, son súper patúos, diría yo, porque no vienen a aprender, casi te empiezan a enseñar. ¿Ya? Ese es un problema. En cambio, las mujeres cuesta que se atrevan o dicen, oye, esto es lo que vi, pero tal vez no está bien, típico. Entonces, lo primero es atreverse, darle confianza. Yo creo que todas podemos escribir. Eso lo tengo, pero que toda vida, además, toda vida es interesantísima, es un baúl de donde tú puedes recoger mucho para tu literatura. Entonces, hay, digamos, esa necesidad de empoderar primero, ¿ya? ¿Y qué sucede en los grupos, en las conversaciones, en las primeras escrituras? Mira, yo he tenido súper buenos resultados, ¿no? Esto lo digo muy conscientemente, porque la mayoría termina escribiendo cosas que no pensaron, ¿ya? Que podían hacer. Y muy buenas, no todas, por supuesto, hay personas que tienen más aptitudes, pero yo te diría que la mayoría lee lo que ha escrito después de un tiempo y dice, oh, podía. Además que la escritura, tú sabes, es un recurso estupendo para desahogarte, es una especie de catarsis, es buenísima para cualquier persona. Entonces, los resultados han sido súper buenos en ese sentido. Yo creo que hay, yo no, en la verdad no voy a enseñar, sino como generar las a condiciones generar las para que condiciones, esto fluya, porque al salga. final yo aprendo más, de todas maneras, pues, o sea, yo creo que te debe pasar. Pero eso es pura humildad nomás. No, uno genera el espacio y después, oye, ¿qué escribiste? Un cuento fantástico que yo digo, chútale. Entonces, yo creo que ahora, por supuesto que para mayor, digamos, cuando tú ya quieres largarte con una novela, con algo más especializado, por supuesto que hay que tomar otros niveles, hay que estudiar, analizar otras herramientas. Y lo segundo, que me preguntabas, no me acuerdo. Lo segundo era, ya me lo contestaste, Ya. esto como del Ya. grupo y la conversación. Sí, ¿Y qué es lo que sí. se viene para este año? Mira, para este año estoy escribiendo una novela. Ese es como... Esa es la primicia. Esa es la primicia. Estoy escribiendo una novela, una petite nouvelle, ¿no? Y quiero dedicar febrero y a seguir con mis talleres, que realmente han sido muy, no, sí es verdad, es muy gratificante tener estas personas que además ya llevamos algunos añitos con algunas. Entonces, Bueno, 1.000.000 de sí, gracias, nos vamos a sí. seguir viendo de nuevo. Les Claro quiero que mostrar, chicos, miren, Memorias de Octubre, recién salido del horno, además tema completamente contingente, porque esto surgió obviamente de octubre en adelante, entonces que ya esté editado y listo para que todo el mundo lo vea circular y se apropie de él, así que ya saben. Sí. Y Eso escrito por jóvenes. escrito por jóvenes, Sí, además. sí. Uh-huh. Ya lo comentaremos después. Así que, Anita, un gusto. Oye, gracias a ti, muchísimas gracias por... Gracias, Anita, por haber venido Sí. a este programa y estar con Muchas nosotros gracias. para abrir y conmemorar Sí. lo femenino, lo feminista, Lo feminista. y 8 lo de de marzo. 8 de marzo. avanzada, además, para este periodo. Sí, Muchas sí. gracias. Gracias a ti.